Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A mí el día de hoy tengo el honor de presentar a Arturo Rosas, quien tiene experiencia de más de 25 años en TI, ha dirigido proyectos con blockchain y criptomonedas desde el 2016. Por ejemplo, él desarrolló o el desarrollo de la primera criptomoneda 100% mexicana y es parte de los asesores de ISO que están generando los estándares mundiales para esta tecnología. Él junto con Blockchain han estado trabajando con nosotros desde el principio del desarrollo de nuestra criptomoneda y bueno, el día de hoy nos va a platicar más a fondo y nos va ahora sí que introducir al mundo de las criptomonedas. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias de verdad y espero que todos puedan disfrutar esta charla. Hola Edgar, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderles platicar un poquito. Gracias por la introducción también. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, te escucho perfecto. No, hombre, muchas gracias a ti, Arturo, y gracias como siempre por tu disposición. Y bueno, pues ahora sí que el micrófono Encantado. es todo tuyo. Gracias. Les voy a compartir, si en algún momento no me escuchan o cualquier detalle, si son tan amables de hacérmelo saber. Perfecto. Pues vamos a empezar. Este es básicamente el contenido de la plática que vamos a tener el día de hoy. Estos son los puntos que voy a cubrir. Básicamente lo que queremos con esta plática es dar una introducción a lo que se refiere las criptomonedas y de dónde vienen, cuál es su evolución, cómo han llegado hasta donde están y qué es lo que ha estado sucediendo con esta tecnología. Entonces, como bien lo estamos diciendo, es una plática introductoria. Indudablemente este es un tema que podría llevarnos, no sé, es una conversación que podría llevarnos unas 4 o 6 horas si llegáramos a mucha profundidad. Ahorita tenemos una hora nada más, pero la idea es dejarlos con un sabor de boca inicial agradable en términos de la tecnología, que les genere una cantidad de preguntas, de dudas, de sed de saber un poco más y poder tener algunas charlas o videos que se van a hacer también para aclarar una serie de dudas más profundas hacia adelante en los siguientes meses. Espero les sea agradable. Por cierto, la parte de preguntas va a quedar, por favor, si son tan amables de mandarla a sus gerentes de zona o al correo contacto@soycoin.io. Lo voy a repetir, es contacto@soycoin.io. Gracias. Entonces empezamos. A ver, para poder hablar de criptomonedas, necesitamos irnos un poquito hacia atrás y necesitamos hablar de cosas, de cómo llegamos hasta aquí. Y todo empieza con el Internet. El Internet es lo que nos permite, eh, lo, básicamente nuestra vida cambió completamente en 1993, cuando Bill Clinton libera el Internet al público. El Internet anteriormente era de uso exclusivo militar, lo llevaba una institución que se llama ARPANET. Aquí está, en 1974, así se veía el Internet, estaba solamente en Estados Unidos y en un par de lugares adicionales, pero realmente este era el Internet, esta era la red como se conocía en aquel entonces, en 1974, y era exclusivamente de uso militar. Se percibe el gran beneficio y el potencial y la visión que puede tener el Internet en el mundo. Y como decía yo, Bill Clinton lo libera en 1993 al público en general. Y bueno, aquí hay un mapita de cómo se veía el Internet en el 2012, totalmente poblado el mundo. Y eso fue hace, pues que son 19 años, ¿no? Entonces imagínense cómo se ve ahorita. Bueno, no 19, son 9 años. Imagínense cómo se ve ahorita. Ahorita está completamente saturado el mundo de servidores y computadoras conectadas al Internet y con accesos a Internet. Y todo el mundo está conectado completamente, todo el mundo está conectado. Es importante tener esto en cuenta porque las criptomonedas están basadas en una tecnología que se monta sobre toda esta conectividad y toda esta red
de hiperconectividad alrededor del mundo. ¿Cómo funciona el Internet el día de hoy? Esta parte es sumamente importante. De entrada, hay que conocer, no hay que saber que el Internet, como lo tenemos el día de hoy, los especialistas lo dictaminan como la versión 2 del Internet. La información digitalizada, como funciona el Internet el día de hoy, decía, le gusta ser libre. Es decir, pensemos en la industria de la música, como seguramente alguna vez escucharon hablar de Napster, de este sistema de conexión peer-to-peer o par-to-par, en donde podíamos intercambiar música entre personas, y cómo fue todo un tema porque violaba todos los derechos y de autor de la música a través de archivos MP3. Esto tiene que ver con que cualquier información digitalizada en Internet el día de hoy, llámese un video en YouTube, llámese cualquier tipo de imagen en Instagram, en Facebook, o en cualquier red social, en cualquier página de Internet, cualquiera puede ser copiada. Cualquier cosa que tú pongas en Internet hoy, de cualquier naturaleza, puede ser copiada. Y por ende, pues hay una cantidad de personajes ahí maliciosos que siempre están viendo a ver cómo robarse esa información o cómo poderla o robar o manipular y sacar provecho de ello. Así es como funciona el Internet hasta antes de la base de las criptomonedas, que se llama blockchain, y ahorita vamos a hablar de eso, pero así es como funciona. Por eso las compañías en general, toda su información y toda toda su información la tienen, perdónenme, es que no me escuchaba, toda su información la tienen completamente salvaguardada con una serie de dispositivos y con una serie de software que lo único que está, y el único propósito que tiene ese software y esos dispositivos electrónicos es para evitar que estos agentes maliciosos, los hackers famosos, accedan a la información. Y entonces, la cantidad de dinero que se gastan, y ahorita lo vamos a ver por unas estadísticas que tengo por ahí, la cantidad de dinero que se gastan las corporaciones para poder proteger su información es abismal, es increíble. ¿Y por qué? Pues porque el Internet funciona a base de estas copias. Le gusta, o sea, los bits en Internet pueden ser fácilmente copiados. Entonces ahí es donde empieza el problema. Aquí un poquito de un ejemplo, es un poquito de chiste ahí nomás para hacer un poco más ameno el tema. Aquí tenemos una foto que bajé de cualquier lugar de ahí en internet, de nuestro amigo Fluffy, que es un comediante por ahí, de origen mexicano, en Estados Unidos, y pues básicamente ahí le pongo unos lentecitos, de ahí como si fuera Harry Potter, y pues nadie me lo impide, yo lo puedo hacer y lo puedo volver a subir a internet y no pasa nada. Entonces es muy sencillo bajar su foto, modificarla y si yo quisiera volverla a postear, ¿no? Entonces así funciona con todo. Imagínense cualquier información que ustedes ponen en internet, cualquier formulario, su información, su cuentas de banco, todo es sujeto a que alguien más se las pueda robar. Así funciona el internet el día de hoy. Ahora hay que hablar de esa base donde operan las criptomonedas. Entendiendo que si el Internet como lo conocíamos bueno, como lo conocemos hasta ahora, tenía un proceso evolutivo, porque no podemos decir que sean fallas, simplemente son características en su proceso evolutivo. Entonces, dentro de ese proceso evolutivo, pues podemos pensar que si tiene ese esquema de poder copiar a voluntad la información, pues llega un momento en el que la tecnología tiene tal nivel en donde se iba a poder construir una plataforma que fuera completamente invulnerable. Y pues resulta que eso sucede en el 2009 con esta cosa que se llama blockchain. Y el blockchain, aquí pongo la portada de la revista de The Economist en octubre de 31 del 2015, en donde dice que blockchain es una máquina de generar confianza. El blockchain es esa nueva evolución del Internet, en donde vamos de un Internet que se puede copiar lo que sea a un Internet
en donde ya no se puede, en donde cualquier cosa que esté montada sobre el blockchain es imposible de copiar. Y entonces todo empieza con este papelito. En 2008, esta persona, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es libera este documento en internet y es quien saca o quien da a la luz el Bitcoin, el famoso Bitcoin, la criptomoneda, la primera criptomoneda, el padre de todas las criptomonedas. Pero más que cualquier otra cosa, aparte de lanzar al mundo el Bitcoin, que obviamente ha sido un fenómeno mundial, como lo sabemos perfectamente, más allá de esto, si se fijan y si pueden ver un poquito, si alcanzan a ver un poco este solamente es la portada del documento, es un documento más largo, pero este white paper tiene una cantidad de fórmulas matemáticas y estructuras y demás en donde en realidad lo que especifica es la creación de ese blockchain, de esa tecnología que es totalmente inviolable. Y entonces aquí es donde empieza todo, aquí es donde este fulano, Satoshi Nakamoto, dice, bueno, yo ya sé cómo crear arriba de internet esa capa evolutiva adicional en donde nada puede ser violado. La información es completamente invulnerable. El problema que se topa es que dice, bueno, ok, si yo creo esta plataforma, ¿cómo puedo sacar una operación de esa plataforma al mundo? ¿Cómo puedo mandar un uso de negocio hacia afuera? Y entonces se le ocurre sacar este tema de la criptomoneda. ¿Por qué se le ocurre sacar una criptomoneda? Ahorita vamos a tocar ese tema. En el proceso evolutivo de la humanidad y en el proceso evolutivo de la tecnología, siempre ha habido momentos en la historia en donde ha salido algo que hace una ruptura de paradigma muy importante dentro de la humanidad. O sea, siempre el ser humano está buscando cómo hacer su vida más fácil o cómo solucionar una serie de problemas a través de la tecnología, literal desde la invención de la rueda, y así ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero insisto, ha habido momentos muy importantes como en 1440 que la imprenta soluciona la brecha del conocimiento. Antes había copistas que se tardaban una eternidad en copiar libros. Cuando sucede la imprenta, pues eso soluciona esa brecha. Se empiezan a crear una cantidad ya de documentos pues muy, 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 muy rápido y entonces la gente tiene acceso al conocimiento. En 1835 se desarrolla el motor de vapor de agua y soluciona la brecha de la potencia motriz, porque antes toda la potencia en las fabriquitas pues era manual, era completamente el ser humano era quien metía esa potencia. A partir de 1835 se hace una brecha brutal en términos de cómo gestionar estas fábricas y la revolución industrial. En 1903, pues el aeroplano, y válgame Dios, pues ahí sí, ¿qué podemos decir? Se acorta la brecha del tiempo de transporte. En 1987, el Internet acorta la brecha de la distancia. El Internet al principio, en 1987, antes del 93, que era cuando Bill Clinton lo saca, pues era esos billboards que lo que pasa es que pues, los que tenemos cierta edad todavía nos acordamos de cómo se conectaban esos bulletin board systems que eran literalmente, no había páginas web, no había nada gráfico, todo era bastante rupestre, pero pues ya existía esa comunicación y se empezaba a cortar esas brechas de la distancia a través del Internet. Y después en el 2008, como les mencionaba con Satoshi Nakamoto, blockchain viene a solucionar el problema del doble pago. Y ahorita les voy a explicar qué es eso del doble pago cuando entremos ahorita a la siguiente lámina. Es algo fundamental y aquí es donde se van a dar cuenta lo fuerte del tema del blockchain. ¿Qué nos brinda el blockchain? El blockchain, como dice la portada de The Economist, nos brinda la confianza para transacciones digitales. ¿Por qué? Porque es inviolable y porque soluciona el problema del doble pago que ahorita vamos a explicar. Blockchain contiene datos en los que podemos confiar. Hoy no podemos confiar en datos. Confiamos porque no nos queda de otra, ¿ok? Ustedes, porque, a ver, tenemos un banco y tenemos una banca electrónica y entonces decimos, bueno, vamos a confiar en esa banca electrónica porque, porque es
pues así es como funciona, y decimos, bueno, pues ojalá no nos hackeen el banco, ¿verdad? Indudablemente el banco tiene una cantidad de elementos para proteger la información de sus usuarios muy elevada. Se gastan millones de dólares en ese sentido. Lo único que trato de hacer es como explicar el esquema de esa vulnerabilidad que existe en las instituciones a través del Internet, ¿no? Pero en realidad, esa tecnología que nos permite en verdad tener una confianza absoluta en lo que está sucediendo solamente se da hoy con blockchain. Este es el why del blockchain, el famoso why, ¿no? Que por ahí Simon Sinek nos dice de manera importante, que más lo explica muy bien. Es el porqué y la razón del blockchain, es esa confianza para las transacciones digitales. Y ahorita, conforme vayamos yendo y avanzando en la presentación, estoy seguro que les va a quedar más claro. Las criptomonedas no es algo nuevo, no es algo que empezó con el Bitcoin. Como les decía, lo que quiso solucionar Satoshi Nakamoto no era una criptomoneda, la criptomoneda fue un uso que le dio a esa base tecnológica inviolable, pero las criptomonedas ya existían desde 1983, que salió la primera, y en donde fueron un reverendo fracaso. El eCash fue la primerita y al principio tuvo cierto éxito, empezó a vender muchas de estas monedas electrónicas, pero muy pronto se convirtió en un fracaso porque la gente se daba cuenta de que si eCash tenía, vamos a decir, un supply de, vamos a decir, 1 millón de monedas. Si recordamos la lámina de que el Internet le gusta, o la información en Internet le gusta ser copiada, entonces, si yo tengo un stash de 1 millón de monedas, como eCash, por ejemplo, entonces yo se lo podía vender a Roberto, le podía vender 2,000 de esos 100,000 o de 1 millón, pero como es una copia, yo me seguía quedando con la misma cantidad de monedas. Le había vendido 200 a Roberto, pero yo seguía teniendo el millón de criptomonedas como un principio. Y así podía yo venderlo 1, 2, 3, 4 veces. Y le podía vender a Roberto 200, que le podía vender 10,000 a Juan y así. Pero yo seguía teniendo el millón, jamás se gastaba de aquí. Y entonces yo empezaba a repartir copias de las criptomonedas a todo mundo. Y entonces al rato, pues había un problemón increíble, porque pues imagínense, se vuelve un tema inflacionario espantoso. Y entonces ya al final no había 1 millón completo de monedas, sino había 1 millón más todas las que había vendido. Entonces fue un fracaso tremendo, fraudes terribles, gente perdió muchísimo dinero. Lo mismo con eGold, con Liberty Reserve, ahí fallaron muy, muy, muy fuerte. Entonces no es un concepto nuevo. Desde que está el Internet se ha querido gestionar y generar algún tipo de intercambio digital de esta naturaleza. Viene el éxito, hay una primera moneda por ahí, Bitcoin, que tuvo algún exitillo, pero realmente lo fuerte vino con Bitcoin, como lo sabemos, porque resuelve este problema del doble pago. El doble pago es esto que les comento, es una vez que yo tengo una cantidad de monedas digitales, tengo que ser capaz de que si yo se la vendo a Roberto, yo ya no tenerlas, ya no tener esas monedas. Ese es el problema del doble pago. Cuando eCash le vendía a Roberto 200 y seguía quedándose con las mismas 200, con el mismo millón inicial. Y entonces, a ese problema de doble pago es lo que resuelve el blockchain y es lo que resuelve Satoshi Nakamoto. Y por eso es posible el Bitcoin y todas las criptomonedas que hay hacia adelante. Pero ese es el gran descubrimiento. ¿Cómo hacerle para que digitalmente hablando yo pueda deshacerme de una propiedad de un bien digital, cualquiera que este sea, y entonces dárselo digitalmente la propiedad a alguien más? Y se rompe el problema del doble pago. Y esa es la genialidad de esta tecnología. Y por eso pueden suceder las criptomonedas. Ahí bien, a partir del blockchain, la solución al doble pago. ¿Cuáles son las características del blockchain? Son estas 4. No me quiero detener mucho en ellas porque si no corre el tiempo y quiero llegar más adelante. Tenemos nada más 1 hora.
Pero quiero que se queden con la primera, que es el consenso. ¿Qué es el consenso? Poner de acuerdo a alguien. O sea, es que todos estemos de acuerdo en algo. Aquí un poquito de humor, pero así como los pajaritos, ahí están los murciélagos, pues se le queda viendo el otro y dice, ¿qué estás haciendo? Pues consenso, ¿no? Todos decimos que por aquí va, pues por aquí va. Entonces, quédense con esa característica, por favor. Hay otras tres, que es procedencia, inmutabilidad, resolución. Ustedes no se preocupen ahorita de esas podemos hablar después, o si tienen dudas, ya las podremos resolver, pero realmente ahorita con la que me gustaría que se quedaran es con el consenso. Blockchain, para entender cómo es posible este tema de las aplicaciones o de las criptomonedas y cómo están basadas en el blockchain, nosotros tenemos que pensar que blockchain es como esas vías del tren, es como unas vías del tren y los vagones del tren son aplicaciones que corren sobre el blockchain. Es decir, una criptomoneda sería un vagón del tren. El blockchain es lo que permite la operación y la funcionalidad de esa criptomoneda. Vamos a pensarlo así. El Internet, como lo conocemos hoy, o sea, el Internet y el correo electrónico, por ejemplo, es al blockchain y a las criptomonedas. Es decir, el Internet es una cosa enorme en donde puedes generar una cantidad de aplicaciones gigantesca. El correo electrónico es una aplicación que corre en el Internet. Lo mismo. El blockchain es una cosa enorme, gigantesca, en donde tú puedes generar una cantidad de aplicaciones enorme. Y una de esas aplicaciones, la primera, fueron criptomonedas. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden gestionar o generar desarrolladas encima de o sobre un blockchain. Hay muchísimas aplicaciones de tokenización de negocios, soluciones fintech. En Estados Unidos está ya gestionando mucho el tema del historial médico, electrónico, historiales académicos, en fin, hay muchísimas cosas y vamos a platicar un poquito más adelante de eso, pero realmente la plática el objetivo es platicar de criptomonedas, por eso están ahí como una primera aplicación, la primera aplicación en sí sobre blockchain. La automatización de procesos de negocio sobre blockchain, que no tengan que ver con criptomonedas, se llaman dApps, es nada más porque es Decentralized Applications. Ese es un dato adicional. Ahora, cuando hablamos de que el blockchain es una plataforma que nos permite, o más bien que tiene la característica de que lo que tú coloques ahí sea inviolable y que nos da, como decía la portada de The Economist, una máquina de generar confianza, pues tenemos que entender un poco más qué es esto de esa seguridad informática que nos provee el blockchain y por qué funciona así. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que sea lo más digerido posible. Y es importante todos estos conceptos porque eventualmente cuando se habla de criptomonedas en cualquier foro, siempre acaba surgiendo oye, pero ¿por qué es inviolable? ¿No? ¿Por qué no puedes? De hecho, yo he tenido 50,000 pláticas literal en comidas así de que me preguntan de, oye, pero las criptomonedas, oye, pero ¿cómo funcionan? Y siempre acaba haciendo la pregunta, oye, pero ¿por qué es inviolable? ¿Por qué no se puede romper? ¿Por qué no te las pueden robar? ¿Por qué? Entonces, hay que conocer un poquito más sobre este tema. Bueno, hace rato les estaba yo platicando el tema un poquito de los hackers y demás. Aquí no me voy a detener mucho, nada más me gustaría que vieran esto, que hay un ciberataque cada 39 segundos. Eso de verdad es impresionante. Y sobre todo, el tema de que la ciberdelincuencia, aunque no lo creamos, es mucho más rentable que el narcotráfico a nivel mundial y por mucho. Entonces es verdaderamente impresionante esa industria. Y lo que les decía, que las empresas gastan una fortuna en su seguridad informática. O sea, hay estadísticas que dicen que pues, este año las empresas se van a gastar 6 trillones de dólares nada más en temas de seguridad informática. Entonces, imagínense nada más. Es una verdadera locura. Aquí voy a explicar un poco este tema. No podemos hablar de blockchain y su seguridad si no hablamos de un tema que se llama entropía. La entropía es básicamente ese proceso de generar llaves aleatorias que nos sirven para cifrar cualquier información que esté adentro de algo, a nivel
a nivel digital. Porque, ojo, esto es bien importante. Hay dos conceptos de entropía en general y normalmente si ustedes googlean entropía les va a salir todo lo relacionado a la segunda ley de la termodinámica que tiene que ver con transferencias de calor y presión. Es un tema apasionante ese en específico, pero no es esa entropía en términos de ciencias de cómputo, ¿ok? La entropía en ciencias de cómputo toma el nombre porque la entropía en física habla de procesos de desorden o aleatoriedad en el universo, y entonces toma de ahí ese esquema para decir, ok, yo genero llaves aleatorias para poder generar para generar llaves que me sirven para cifrar datos en cualquier sistema de cómputo, ¿ok? Y entonces, esta parte de entropía y generación de llaves y cifrado lo usa el blockchain para evitar ser vulnerado. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, un poquito más de humor para que no se vuelva tan árido de repente el tema. Ahí está la mamá con el niño, cuando hay todo el desorden, pues el niño dice entropía, porque en realidad es eso, es hablando de la entropía en física, cuando nosotros aventamos un vaso al suelo y se rompe en muchos pedazos, en el universo no puedes recobrar eso de regreso, no hay un mecanismo físico para decir que el vaso regrese a su estado natural o inicial, más que natural, es un estado inicial, eso no existe. Y entonces a eso se le llama la entropía, entre varios otros datos. Entonces, por eso ahí ya, esos esquemas de aleatoriedad. El esquema de entropía que usa el blockchain lo usa a través de una cosa que se llama SHA-256. El SHA-256 es un modelo de cifrado. Ahorita hay una definición literal o teórica del SHA-256. Ahí está en la presentación, pero realmente no se preocupen mucho por ella. Lo único importante es, el SHA-256 lo hace la NSA en Estados Unidos hace, ya no me acuerdo cuántos años, hace muchos años, y es inviolable, es completamente inviolable. De hecho, ahorita hay un videito muy cortito que les voy a poner para que explica el por qué es inviolable, pero ese modelo de cifrado lo que genera es 256 bits de cualquier cosa que tú le pongas. Por ejemplo, en internet hay gratis, hay convertidores de cualquier cosa a SHA-256 y te genera esto. Por ejemplo, yo metí la palabra Soycoin y entonces me genera este número hexadecimal, que a su vez ese número hexadecimal significa todos estos 256 bits, unos y ceros. O sea, estos 256 unos y ceros en esa distribución y con esa conformación significa Soycoin, y a través de eso podemos decir, bueno, pues esto es lo que significa y esa es la llave a través de ese algoritmo de cifrado con esa aleatoriedad y esa entropía que te permite saber que con esa llave yo puedo llegar a Soycoin. Entonces, aquí insisto, esta es la definición literal. ¿Cómo? Tú puedes pensar, bueno, pero pues ¿cómo sé que un hacker no podría romper estos 256 bits y llegar a que estos 256 bits dice Soycoin? Pues no existe, y los especialistas así lo dicen, no existe una forma o un método más por decirlo de alguna forma fácil, porque no es fácil, pero no existe otra forma de tratar de romper una llave de 256 bits que tratar de adivinar cuál es la secuencia correcta de unos y ceros para llegar a una solución. Por lo tanto, si estamos hablando de un 1 y un 0 y son 256, la cantidad de posibilidades que existen de poderlo romper son 2 a la 256. Y eso, la verdad es que nuestra cabeza, pues puede verlo y puede decir, no, pues sí es un número grande, pero no sé qué tan grande. Y entonces ahí es donde viene el video, porque me encontré un video buenísimo, ya hace algún tiempo, pero la verdad es que lo explica maravillosamente bien. Les pido una disculpa porque está en inglés, pero estoy seguro que lo van a comprender. Entonces lo voy a poner. Bueno, ahorita un poquito nada más para explicar. Esto ya lo platiqué un poquito. Es la función unidireccional. ¿Cómo lo utiliza blockchain? Blockchain Satoshi Nakamoto lo que hizo fue coger el SHA-256 que había hecho la NSA, el algoritmo que además es público,
Y entonces dice, a ver, lo voy a hacer todavía más difícil, porque entonces lo que voy a hacer es que voy a meter ese SHA-256 en cada bloque. En cada bloque del blockchain, por eso se llama blockchain, porque es una cadena de bloques, lo voy a meter. Y entonces, el bloque 0, pues ese es el inicial. Pero el bloque 1, dentro de esa cadena de cifrado, va a tener información del bloque anterior. Y entonces, información del bloque anterior más información que yo tengo, genero ese cifrado. Luego el bloque 2 va a tener información del bloque 1, que a su vez tiene una información del bloque 0, y entonces genera su cifrado. Imagínense la cantidad de bloques que tiene un blockchain, es enorme. O sea, estás hablando de números inconmensurables, es enorme. Entonces, para poder romper el SHA-256 de un blockchain, tendrías que romper el SHA-256 de todos los bloques al mismo tiempo. Y esto es imposible, imposible. Ahora bien, viene ahora sí el video en donde se explica cómo es prácticamente imposible robar. Ya dejen ustedes el SHA-256 que está puesto en un blockchain. El SHA-256 ya de por sí, el que generó la NSA. Entonces ahora sí viene el video. Now, this is a number so far removed from anything that we ever deal with that it can be hard to appreciate its size. But let's give it a try. 2 to the 256 is the same as 2 to the 32 multiplied by itself 8 times. Now, what's nice about that split is that 2 to the 32 is 4 billion, which is at least a number we can think about, right? It's the kind of thing you might see in a headline. So all we need to do is appreciate what multiplying 4 billion times itself 8 successive times really feels like. As many of you know, the GPU on your computer can let you run a whole bunch of computations in parallel incredibly quickly. So if you were to specially program a GPU to run a cryptographic hash function over and over, a really good one might be able to do a little less than 1 billion hashes per second. And let's say that you just take a bunch of those and cram your computer full of extra GPUs so that your computer can run 4 billion hashes per second. So the first 4 billion here is going to represent the number of hashes per second per computer. Now, picture 4 billion of these GPU-packed computers. For comparison, even though Google does not at all make their number of servers public, estimates have it somewhere in the single-digit millions. In reality, most of those servers are going to be much less powerful than our imagined GPU-packed machine. But let's say that Google replaced all of its millions of servers with a machine like this, then 4 billion machines would mean about 1,000 copies of this souped-up Google. Let's call that 1 kilogoogle worth of computing power. There's about 7.3 billion people on Earth. So next, imagine giving a little over half of every individual on Earth their own personal kilogoogle. Now, imagine 4 billion copies of this Earth. For comparison, the Milky Way has somewhere between 100 and 400 billion stars. We don't really know, but the estimates tend to be in that range. So this would be akin to a full 1% of every star in the galaxy having a copy of Earth, where half the people on that Earth have their own personal kilogoogle. Next, try to imagine 4 billion copies of the Milky Way. And we're going to call this your gigagalactic supercomputer, running about 2 to the 160 guesses every second. Now, 4 billion seconds, that's about 126.8 years. 4 billion of those, well, that's 507 billion years, which is about 37 times the age of the universe. So even if you were to have your GPU-packed kilogoogle per person multiplanetary gigagalactic computer guessing numbers for 37 times the age of the universe, it would still only have a 1 in 4 billion chance of finding the correct guess. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encanta este video porque la verdad explica súper bien y además muy gringo, ¿no? Que explica así con la galaxia y kilogoogle y demás. Me encanta cómo lo hace. Entonces, realmente con esto nos queda claro que es imposible romperlo. Y si es imposible romper el SHA-256 solo, ya en la modalidad dentro del blockchain es completamente imposible. Todas esas, ha habido algunos artículos en internet que dicen que sí han hackeado Bitcoin o han hackeado Ethereum. Eso no es cierto. O sea, eso no ha sucedido. El único problema que tuvo Ethereum fue en el 2014, que sacó una aplicación montada sobre su blockchain, que la aplicación sí tenía un problemita,
y esa la hackearon, pero no el blockchain no lo han podido hackear nunca, y el Bitcoin tampoco. Y miren que lo han intentado y lo intentan diario la NSA, el FBI, la CIA, y no pueden. Es imposible. Entonces eso no le crea, no se puede. Ok, ahora sí vamos al tema de, ya ahorita que entendimos Internet, cómo ha ido evolucionando, ya entendimos cómo funciona el Internet en términos de las copias de información, cómo Satoshi Nakamoto a través del blockchain soluciona el tema del doble pago. Entonces, y entendemos también que las criptomonedas son una aplicación que va encima del blockchain. Entonces, ahorita sí ya vamos a entrar en el tema de la aplicación per se, que son las criptomonedas. La ley FinTech en México no las llama criptomonedas. Aquí yo durante el resto de la presentación los voy a llamar criptos para hacerlo un poco más fluido, pero en realidad la ley FinTech los llama activos virtuales. La ley FinTech es pública, la pueden buscar en Google sin ningún problema y ahí lo van a ver. De hecho, es en el artículo 30 de la ley, ahí es donde viene definido los activos virtuales. ¿Qué son? Pues aquí viene. El artículo 30 de la ley FinTech así lo define. Y pues la verdad es que como toda ley, la verdad es un poco aburrido el término. Así que vamos a dejarlo así, como una moneda corriente, pero completamente digital. ¿Tiene sus asegúnes, por supuesto? Sí. O sea, no todas las criptos son iguales, ahorita lo vamos a platicar, pero en realidad es así y está conceptualizada de esa forma. Es un elemento digital que me va a permitir obtener algo a cambio de. Entonces, es ese concepto inicial de la moneda. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí es donde empieza lo maravilloso de las criptomonedas y de este mundo, es no necesitas una entidad centralizada como un banco, no la necesitas. Las criptos que hayas adquirido o cuando adquieres alguna cripto, de alguna manera, van almacenadas en un wallet virtual que nadie guarda por ti. No hay una entidad centralizada, no hay un banco, no hay alguien que... El banco, ¿qué es lo que hace? El banco salvaguarda nuestras cuentas bancarias y nuestro dinero. Entonces, es una entidad centralizada que por salvaguardar o gestionar nuestro dinero, pues ya sabemos que no les va nada mal, ¿no? Pero el hecho de tener nuestro dinero, pues les da una serie de poder y de cosas adicionales ahí y que todos sabemos, ¿no? Entonces, en las criptomonedas no existe eso. No existe una entidad centralizada que gestiona nuestras transacciones, que puede cerrar o frisear nuestras cuentas, que puede bloquear transacciones. No existe. Una vez que yo tengo mi wallet, yo soy dueño y gestor único de esa cartera y de todas las criptos que haya ahí. Entonces, eso regresa el poder de la información al dueño original, que en este caso, pues es el tenedor de esas criptos, ¿no? En este caso es la persona, no un ente central que pues sabrá Dios qué más hace con eso, ¿no? Entonces, eso es súper importante. O sea, si ustedes se detienen por un momento a meditar sobre lo importante que es esto, sí es un vuelco importante en términos de la conceptualización de la forma de hacer negocios que vamos a tener hacia adelante, hacia los siguientes 5, 10, 15 años. Va a ser muy impresionante lo que se va a poder hacer. Lo que sí es que si yo soy el único gestor de mi wallet digital o de mi cartera digital, si nadie más tiene acceso, nadie más la puede ver, además es completamente invulnerable, pues si yo pierdo mi acceso a ese wallet o me olvido de mi password o mi frase de seguridad, que hay una frase de, si no me recuerdo, son 12 palabras, y si se me olvida, entonces no hay manera de tener acceso a las criptos que yo tenía en esa cartera. De hecho, pues en este año, en enero, salió esta noticia que fue todo un tema porque un programador alemán se le olvidó el password y su frase de seguridad, sabrá Dios dónde o qué le puso o por qué se le habrá olvidado, pero se le olvidó. Y entonces el cuate tenía potencialmente en bitcoins, en criptomonedas, 220 millones de dólares. O sea, es una locura lo que el cuate por olvidársele ya perdió o no tiene o dejó de tener. Es muy impresionante.
Y así como esto hay mucho, hay 4 millones de bitcoins perdidos. ¿Por qué? Ojo, cuando sale Bitcoin en un inicio, pues nadie lo conocía, nadie lo quería, nadie le importaba. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues en la comunidad de programadores pues normalmente del Darknet y de todas estas cosas se empieza a promocionar y pues programadores por una conciencia gremial, una conciencia pues a ver, vamos a usar esta tecnología, pues compran bitcoins que obviamente al principio costaban nada, y entonces tenían unas carteras ahí con algo, pero se les olvidó la cartera, la perdieron, lo que fuera, y pues hay 4 millones de bitcoins perdidos, y que son irrecuperables, porque nadie sabe ni dónde están, ni qué password tienen, ni las frases, ni nada, entonces están perdidos. Y ese es el único problema con el hecho de que yo sea el tenedor exclusivo de mi cartera. No hay manera. Y obviamente como la tecnología es completamente invulnerable a prueba de hackeo, y como ya lo vimos, pues tiene todo lo del Shadow 56 y demás, es imposible romperla. O sea, ya se perdieron. Si yo no me sé la clave, esta clave de 256 bits, que obviamente no me tengo que aprender, hay formas de guardarla y de almacenarla y demás. Pues ahí es donde ya no la tengo, se pierden mis monedas, mis criptos. Ok, si no hay un banco, entonces, ¿quién cuida de las transacciones? Las transacciones, yo cuido mi cartera, la cartera es mía, ahí vienen mis transacciones, pero ¿dónde más están? O sea, ¿cómo se validan? No hay un ente validador central, entonces, ¿dónde están esas transacciones? Pues las transacciones están en todos los nodos del blockchain. El blockchain es un cúmulo de computadoras conectadas a nivel mundial. Por ejemplo, son los nodos al día de hoy de Ethereum regados en el mundo. Son 5,661 nodos. ¿Y qué son los nodos? Es una computadora con todas las transacciones de Ethereum completas, desde la primera hasta la última. Y ahí están todas las transacciones. Obviamente, todas esas transacciones están cifradas, están cubiertas por este Shadow 56, que pues, es imposible de violar, y entonces nadie puede verlas, pero yo puedo, por ejemplo, bajar un nodo. De hecho, eso es lo que se hace cuando se genera un token basado en Ethereum. Tú tienes que bajar un nodo y esperar que replique con todos los demás para que posea la misma información y se encuentre completamente validado con la red. Esta imagen que ven aquí son los nodos, esa es la red de Ethereum. Son 5,661 computadores conectados entre sí, hablándose todos contra todos. Todos contra todos. Esto es una red descentralizada completamente. Entonces, hay 5,661 validadores de la información a nivel mundial de cualquier tipo de transacción que ocurra en Ethereum. Estos son los de Bitcoin, hay más de 10,000. O sea, y de hecho depende a quién lean, porque hay unos que dicen, es que en Bitcoin hay nodos pasivos, hay nodos, hay full nodes, hay diferentes tipos de nodos, y entonces dependiendo a quién lean, hay unos que dicen que tienen más de 83,000 nodos, pero no todos son activos, no todos son full nodes. Pero en realidad, con el hecho de que haya más de 10,000, pues ya con eso estamos suficientemente tranquilos de decir, bueno, pues si yo hago transacciones con Bitcoin, pues están todas validadas a nivel de redes y de una cantidad de computadoras conectadas entre sí a nivel mundial. Entonces, eso es súper, súper importante. ¿Qué significa minar una cripto? Este es bien importante, un concepto, porque cuando normalmente hablamos de criptomonedas y sobre todo de Bitcoin, que ahí fue donde nació el concepto, siempre oímos y hay la pregunta de, oye, pero ¿qué es minar una cripto? ¿Qué significa minar una criptomoneda? ¿Qué significa minar un Bitcoin? Bueno, el minar es, si ya vimos como en la lámina anterior, que la red de los blockchains de estas criptos son un montonal de computadoras conectadas entre sí, el problema viene a nivel de algoritmos de que se tienen que codificar, de cómo poner de acuerdo y quién va primero dentro de esa interconexión de tantos nodos en la red. Si hay, como en el caso de Ethereum, 5,661 equipos conectados hablando todos contra todos, cuando hay una transacción,
quién se pone de acuerdo primero y quién después, y quién después, y quién después. Entonces, curiosamente, el algoritmo inicial en blockchain para crear una red de absoluta confianza, el algoritmo se basa en una cosa que se llama el algoritmo bizantino a prueba de fallas. Y esto se llama bizantino porque era un problema en la guerra en Bizancio que tiene los generales a la hora de ir a guerrear, era cómo pasarles la información a todos al mismo tiempo y cómo evitar que aquellos generales que eran traidores, pues no pasaran información falsa. Entonces se crea el algoritmo bizantino. Y ese algoritmo bizantino es un problema matemático que tiene muchísimo tiempo. Y entonces ese algoritmo matemático se automatiza, se genera código, y es este algoritmo bizantino de tolerante a la falla. Lo que pasa es que me lo sé más en inglés, que es Byzantine Fault Tolerance Algorithm, perdón, lo estaba yo traduciendo al vuelo. Es muy famoso, y este algoritmo lo que hizo Satoshi Nakamoto es que lo toma y lo mete dentro de todo el código completo de Bitcoin, de blockchain y Bitcoin, para poner de acuerdo a todos los nodos. Y decía yo que es muy curioso porque si el blockchain es una máquina de crear confianza, su algoritmo está basado en la no confianza de los nodos, porque entonces lo que hace es que dice, a ver, yo voy a partir de la base de que los nodos pueden estar vulnerados y entonces tengo que estar seguro de que toda la información es correcta en todos lados. Y entonces a partir de ahí es que se genera este algoritmo, y a nivel de criptomonedas y de blockchain se llama el algoritmo de consenso. El consenso, por eso les decía yo en unas láminas anteriores que se acordaran de la característica del blockchain de consenso, porque ahí es donde viene. El consenso, y cada uno de los blockchains tiene un algoritmo consenso distinto. Hay varios, por ejemplo, aquí pongo algunos: Proof of Work, que es el que utiliza Bitcoin; Proof of Stake, que es el que utiliza Ethereum; Proof of Elapsed Time, Proof of Activity, y hay muchos otros. Pero ese es el chiste. Ahora, digo, ya nada más nos queda 15 minutos, me voy a apurar un poco. El problema de este minado, bueno, el minado es ese consenso. ¿Cómo le hizo Satoshi Nakamoto para decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer para que entonces la gente decida bajar mi nodo en sus computadoras? Porque yo necesito poder de cómputo. Esos más de 10,000 nodos de Bitcoin, pues necesita, o sea, no fueron nada más porque sí, les tengo que dar algo para que decidan bajar ese nodo en su cómputo y yo pueda usar el cómputo de esas máquinas. Entonces les empezó a regalar, por el hecho del poder de cómputo y por que la máquina resolvía algunos algoritmos ahí y problemas matemáticos profundos en el background de la máquina. Entonces les empezó a regalar los famosos satoshis, que son pedacititos de Bitcoin. Y la gente empezó a querer pues, bajar el nodo en su computadora de la casa, y para poder tener algunas recompensitas de algunos satoshis y empezar a acumular para llegar a un Bitcoin, y así era en el principio. El problema vino después porque pues la ambición del ser humano no conoce límites, y entonces se generaron granjas. Literal, esta foto que tienen ustedes ahí es una granja en Rusia, que es la granja más grande de minado de Bitcoin que existe sobre la faz de la Tierra, y todos esos que ven ahí son servidores. Son servidores que están minando y están tratando de obtener recompensas de Bitcoins. Entonces, la ambición del ser humano de verdad fue impresionante. Hubo gente por ahí que se dedicó a construir servidores específicos para minar criptomonedas. De hecho, aquí esta imagen es un servidor que sirve para minar en la red de Ethereum. Ya traen precargado el nodo, traen precargado un montón de cosas para poder minar y poder obtener beneficios y que tú pongas en una red. Pero entonces eso lo que hace, pues, es que ha golpeado el esquema inicial o conceptual del blockchain, que era ese fairness, esa igualdad en términos de equidad, más que igualdad, es equidad en términos pues si yo tengo una computadora un poco más poderosa, pues a lo mejor tengo más chance. Ahorita, por ejemplo, tú con estas granjas, si tú quieres bajar un nodo y querer competir con una granja de esas para ver si te ganas un pedacito de un blockchain, de un Bitcoin, pues es imposible. O sea, ahorita sí ya no es, ya la gente lo baja por otras razones, ¿no? Por otro tipo de razones. Vamos a seguir porque si no se me acaba el tiempo y hay mucho todavía que tenemos que cubrir. A ver, las criptos. ¿Cuántas hay? Hoy hay
10,360 criptomonedas listadas en CoinMarketCap hasta hace ratito. Lo volví a checar, estas eran las que había. ¿Cuántas exchanges hay? Las exchanges son casas de cambio, literal, son aplicaciones que me permiten cambiar de una criptomoneda a otra y después algunas, o sea, te permiten cambiar a tu moneda local. Olvidamos ahorita de comisiones y demás, pero las exchanges hay 381, pero Forbes maneja que solamente 10 son las que más utiliza la gente. Pero hay en realidad pues, 381 exchanges listadas y que operan. ¿Cuál es el market cap global de las criptos hoy? El market cap es el valor del mercado, y ese número gigantesco son 1.59 trillones de dólares. Eso es lo que vale el mercado de las criptomonedas el día de hoy. Es una cantidad de dinero inmensa. ¿Cuánto dinero se mueve en el mercado de las criptomonedas hoy? Cada 24 horas alrededor de 109 billones de dólares. Eso es lo que se maneja todos los días, cada 24 horas alrededor de eso. Obviamente hay picos, indiscutiblemente, porque así funciona. Es un mercado. Pero más o menos, eso fue de ayer, por ejemplo. Las 24 horas ayer fueron 109 billones de dólares, con B, lo que se manejó. Vamos caminando, que nos quedan 10 minutitos. ¿Cuántos tipos de criptos hay? Fundamentalmente hay dos, las criptomonedas y los tokens. Esto basado en su construcción, o sea, a nivel técnico. A nivel de funcionamiento y operación, y para qué la quiero yo, ahí sí ya empieza todo un tema de combinaciones y tipos y características y demás. Y entonces ahí sí ya estamos hablando de volatile coins, stable coins, utility tokens, security tokens, game token, fiat, collateralized coin, los fungibles, los no fungibles, etc. Hay una cantidad de combinaciones, una cantidad enorme que dependiendo de para qué lo quiero es como se categorizan, ¿ok? Pero en realidad hay que tener en cuenta que hay criptomonedas y hay tokens. ¿Cuál es la diferencia entre una cripto y un token? Es muy sencilla. La cripto se le llama así porque construyó su propio blockchain, como el primero, que fue Bitcoin, pues obviamente era el primerito, no había de dónde montarse, entonces construye el blockchain y construye encima la criptomoneda. Esa es una cripto. Ethereum es lo mismo. Ethereum construyó su blockchain y construyó su criptomoneda encima. Pero, por ejemplo, Ethereum, a diferencia de blockchain, pues tiene la posibilidad de que tú puedas construir monedas encima de su mismo blockchain y no pasa nada. Es otro vagón del tren, como se acuerdan que lo platicamos. Esa vía del tren, que es Ethereum, es muy grande, permite muchos vagones del tren y entonces tú puedes, uno de esos vagones es Ethereum, pero tú puedes montar encima de esa vía un vagón y ese es un token. Entonces el token es cuando yo utilizo el blockchain de alguien más. Entonces esa es la diferencia básica entre una cripto y un token. Una cripto tiene desde cero el blockchain y la cripto. El token es utilizo el blockchain de alguien más y entonces monto mi activo virtual en ese blockchain de un tercero y entonces se llama un token. Esto es bien importante. Invertir en criptos es seguro, es muy seguro. O sea, esto es súper importante que lo tengan en mente. Hay muchísimos artículos por ahí, gente que odia el tema de las criptomonedas, no entiendo por qué, pero las odian. Y entonces lanzan una cantidad de mentiras y denostan el tema de las criptos, diciendo que hay muchísima falsedad, muchísimos fraudes, muchísimas... A ver, ¿sí los hay? Sí, pero es igual que en el tema del mercado de valores tradicional. O sea, te tienes que fijar en qué moneda vas a invertir. Tienes que saber quién está atrás, quién la está gestionando, quién la desarrolló. Si es un completo desconocido en una isla, pues sabrá Dios dónde, pues obviamente ya tú sabrás si le quieres meter una lana para comprar esa cripto o ese token, porque pues no sabes quién es. La probabilidad de que el fulano cuando compre una cantidad razonable se desaparezca y tú no ganes ni un centavo, pues eso es enorme. Entonces hay que fijarse de quién estoy comprando y en dónde estoy invirtiendo. Tiene que haber alguien atrás que tenga por lo menos algo de nombre. Ahora, si te gusta mucho el riesgo, pues entonces sí, pues es como el mercado de valores. Hay gente que apuesta muy duro en el mercado de valores a riesgos altísimos. A veces le sale y a veces no. Es igual, pero es muy seguro. No hay ni un problema. Hay que fijarse nada más quién está atrás. Ahora, esta es otra pregunta que van a tener
muy seguido. ¿Qué es un ICO? Porque cuando hablamos de criptomonedas siempre sale este tema. ¿Qué es un ICO? El ICO es un Initial Coin Offering. No me quiero detener mucho, pero es básicamente es una forma que existe para poder traer fondos a una idea. Yo tengo una idea que tiene que ver con una cripto o un token, y entonces hay mecanismos para poder lanzar una ICO al mundo, que es como el símil en el mercado de valores es un IPO. La diferencia es que para sacar un IPO en el mundo del mercado de valores las exigencias son gigantescas. Una ICO tiene exigencias, pero no son tantas. Y entonces yo le puedo lanzar al mundo una idea y que pues, el mundo decida si quiere invertir en mi idea o no, y entonces yo puedo captar fondos. Es una forma bastante buena de captación de fondos, de crear valor para empresas y demás. La verdad es que funciona bastante bien, y pues pero siempre salen en las conversaciones de criptos. Ay, se me acaba el tiempo. México está bien posicionado en el manejo de criptos. La realidad es que sí, somos el tercer país, después de Colombia y Brasil. El 60% de la gente que tiene acceso a tecnología mueve criptomonedas de alguna manera. Hay más, hasta la última que chequeé hace unos días, un par de días, hay más de 180 hay más de 180 establecimientos comerciales que aceptan criptomonedas. Y obviamente pues viene la pregunta obligada. Entonces, Soycoin, ¿qué es? Soycoin es un token. Dentro de todo eso que les platicaba yo, que hay muchísimos tipos, depende de la funcionalidad, es un utility token. El utility token de Soycoin está basado en la red de Ethereum, por eso es un token, por eso no es una cripto, está basado en la red de Ethereum, en el blockchain de un tercero. Ethereum es la red de blockchain rankeada con la mejor seguridad, eso es importante decirlo. Además, ya vieron, tiene una cantidad de nodos regados por todo el mundo increíble, es enorme. Y aquí un poquito la definición de lo que es un utility token, para que quede más o menos claro, es una especie como de cupón. El utility token no tiene atrás un esquema de una compensación por equity o un asset que si el asset sube, entonces a ti te toca más. Nada de eso, porque entonces eso sería un stablecoin y entonces ahí no sería un utility token y entonces estaría sujeto a una serie de regulaciones y marco regulatorio totalmente distinto. El utility token es diferente, es un poco más laxo en ese sentido, podemos jugar mucho más, es mucho más flexible en ese sentido y funciona muy bien cuando está bien hecho y cuando además trae a una empresa fuerte detrás, que este es el caso, ¿no? Casos de uso. Esto es muy importante. Este caso de uso me encanta y por eso se los quise enseñar. Hay una empresa que se llama Wirex, que tiene una asociación por ahí con Visa y Mastercard. De estas cosas que suceden, pues la verdad es que solo en Estados Unidos, porque sí hay chance de tener empresas que hagan cosas complementarias a tu funcionalidad, y entonces se hacen estas alianzas preciosas, como es el caso aquí de Wirex, Visa y Mastercard, en donde Wirex lo que ofrece es ahorita vemos ese comentario de un director ahí en Mastercard, pero lo que hace Wirex es que tiene dos tarjetas. Bueno, tiene otros servicios, pero tiene dos tarjetas. La tarjeta Mastercard, que es una tarjeta de débito en donde tú la cargas con criptos, las criptos que quieras. Bueno, tiene una lista, pero las criptos que quieran, de las más listadas, y tú puedes ir a comprar con eso en donde quieras. Y entonces Wirex lo que hace es que al vuelo hace el cambio y el tipo de cambio para que tú puedas gastar en cualquier lugar del mundo con tus criptos. Es una maravilla lo que hacen estos fulanos. Y luego tienen con Visa una tarjeta de viaje también, pero es una tarjeta que tú manejas y gestionas con criptos. Y la verdad es que funciona maravillosamente bien. Y entonces la gente de Mastercard, bueno, hablan maravillas de esta alianza, de cómo ha funcionado perfecto y de cómo es el futuro del mundo trabajar con criptomonedas. Entonces, hacia allá vamos. La tendencia es que en los siguientes 5, 10, 15 años, el uso del dinero como lo conocemos va a cambiar completamente. Y pues prueba de ello, digo, Mastercard y Visa no harían algo distinto si no fuera ese el caso. Aquí hay otro caso de uso que quiero platicarles un poquito. Este caso de uso es con un stablecoin. Es un caso de uso en una empresa alemana que se llama BrickBlock. Tiene que ver con fractional ownership. Estos amigos lo que hicieron
y en Alemania, pues obviamente es el primer mundo sí se pudo, ellos gestionaron hasta un cabildeo de ley para que estuviera dentro de su ley la posibilidad de hacer venta fraccionada de inmuebles y que se gestionara a través de criptomonedas. Y entonces lo que hacen es que tienen complejos turísticos o venta de condominio o casas o cualquier inmueble. Y entonces lo que hacen es que el dueño de ese desarrollo decide vender en fracciones su condominio. Y puede venderlo en 20, 30 fracciones o por lo menos, o por ejemplo puede decir, ¿sabes qué? Soy dueño de mi departamento, de mi casa y entonces necesito dinero, ahorita ando un poco corto de plata y entonces lo que voy a hacer es fraccionar, en lugar de hipotecar, voy a fraccionar la venta de el departamento de mi casa, lo fraccionan, pues no sé, vamos a decir que el 100% sean 1000 tokens y entonces yo me voy a quedar con 200 y los otros 800 los voy a poner a la venta para que el público pues, le meta lana y entonces yo tenga dinero. No se tienen que quedar con el inmueble las otras personas, simplemente hay una, ni siquiera es copropiedad, es una propiedad fraccionada del inmueble, que esa es la realidad. Entonces funciona maravillosamente bien. Los condominios son posteados en una plataforma de fractional ownership, son con tokens internos, que ya dijimos que es un stablecoin, asigna de acuerdo a lo que vayas comprando. Estas tokens de la compra se almacenan en un wallet, como ya lo platicamos, que es la misma. Si tú pierdes ese wallet, pues pierdes esos tokens y se quedan pues ya bailando, se pierde la propiedad de esos tokens, pues no hay nadie. Los tenedores de los tokens pueden comprarlos, venderlos, cambiarlos, cederlos, heredarlos y demás, y además en una entidad centralizada que esté ahí cobrando comisiones que no tienen razón de ser. Al estar en blockchain, pues obviamente hay total transparencia porque tú puedes revisar toda la información que está en blockchain a través de una cosa que se llama Blockchain Explorer y revisas las transacciones, validas las transacciones, sabes que las cosas están caminando y como ya sabemos que es inviolable, pues entonces genera un esquema de trazabilidad, de confianza, pues nunca antes visto. Entonces realmente es una maravilla. La plataforma con la creación de los tokens y una venta fraccionada permite un ingreso más fácil de fondos, que es lo que les platicaba, ¿no? Yo si necesito a lo mejor un poco de lana, pues entonces lo hago así. O la gente que hace desarrollo, simplemente, ¿no? Ya desarrollé, pues ahora lo voy a vender a través de una plataforma de fractional ownership, como funciona en Alemania. Ahora, si ya funciona en Alemania, no tarda en que esto empiece a permear a todo el resto del mundo. Es importante entender que en Latinoamérica, pues normalmente nos gusta ir como un pasito más atrás que los países desarrollados o primermundistas, en donde pues, vamos viendo cómo les va yendo y entonces vamos adoptando cosas, ¿no? Aún y cuando México ha hecho cosas muy importantes, porque no puedo decir que no. La verdad es que la primera criptomoneda 100% mexicana que nosotros desarrollamos, por cierto, fue en el 2016. Entonces hay cosas que se han hecho muy, muy bien. Hay muchísimas ganas de hacer cosas novedosas. Pues el caso es Soycoin, no puede dejar de mentir, pues realmente es totalmente innovador en ese sentido y en la industria en donde se maneja. Así que hay cosas muy, muy importantes. Hay otras industrias, aquí estaba mencionando yo el tema de bienes raíces, pero se puede usar en casi en cualquier industria que tengas algún tipo de bien físico, lo puedes usar. De hecho, por ahí hay un caso, si no me recuerdo, en Ucrania, en donde los vuelos de jets privados los manejas a través también de fractional ownership y de tokens. La verdad es que funciona también muy bien. Ahora viene la parte ya no tan linda de este tema, porque la verdad es que todo esto es apasionantísimo. La verdad es que el tema de blockchain, las criptos, es una revolución gigantesca. Los especialistas dicen que a partir del blockchain, el Internet cambia a la versión 3.0. Ya ven que les decía yo que era la 2.0. La siguiente versión ya es con blockchain, la 2.0. Es una maravilla. De verdad, se enamora uno de esa tecnología y de todo lo que puede suceder a partir de ella, que pues una de las grandes aplicaciones son las criptomonedas. Y aquí viene pues todo el tema de regulación. Esta parte es súper importante, la parte de gobernabilidad, el marco regulatorio. Los mecanismos regulatorios normalmente, a ver, tecnológicamente hablando, uno que se dedica a la tecnología, sabemos que puedes hacer lo que sea. Ya la tecnología hoy no es un impedimento para hacer casi nada. Entonces, cualquier proceso de negocio prácticamente lo puedes automatizar. El problema es el marco regulatorio en donde te mueves.
Como las criptomonedas, como ya sabemos, lo mismo vale un Bitcoin aquí que vale en Sudáfrica, o sea, eso no tienen fronteras geográficas. El problema es el marco regulatorio de cada país. Nosotros, como ya habíamos platicado, pues tenemos la ley FinTech, que eso pues nos tiene con ciertas acotaciones y ciertos elementos que nos tratan de cuidar de fraudes en la forma en como pues el gobierno entendió mejor que debía de ser la situación. Ha sufrido algunos cambios, va a sufrir más cambios en el futuro y se tiene que ir adaptando poco a poco a la realidad del mundo y a la realidad de los negocios empujando al gobierno para que se vayan modificando estas leyes y las cosas vayan sucediendo, lo cual me parece perfectamente normal y pues así funciona, ¿no? Hay países en donde no hay regulación alguna, hay otros países en donde, como China, que Dios guarde la hora, hay unas regulaciones terribles. Entonces, cada país es importante estar cuidadoso cuando trabajamos de manera internacional con ese tipo de cosas, pues guardar los mecanismos regulatorios de cada uno de los países. No porque técnicamente hablando las cosas se puedan hacer, debemos de perder de vista los marcos regulatorios. Entonces, eso me parece importante. Aquí, obviamente, en el tema de Soycoin, que ya se les hará saber en su momento, en el tema de Soycoin se cuidó muchísimo esa parte del marco regulatorio. Ahí no deben de preocuparse de nada. Los proyectos con criptos, la mayoría de los proyectos desarrollados solo identifican una parte, lo que llamamos aquí la cúspide, pues eso es normal. Ha habido una cantidad de esfuerzos en México que no han fructificado bien por el marco regulatorio. Insisto, el tema de Soycoin, de las primeras cosas que hicimos fue cuidar precisamente el marco regulatorio. Hay un cuidado específico de esa parte, así que estamos muy bien. Pero yo conozco algunos otros proyectos que de verdad fueron muy poco cuidados en ese sentido y pues las empresas o los esfuerzos pues quebraron terriblemente porque pues cuando lo querían sacar a producción pues rompía muchos esquemas de la ley, ¿no? Y eso estaba complicado, pero no se cuidó desde el principio, ¿no? A diferencia. Es muy importante vigilar el marco regulatorio, ya lo comenté. Retos. ¿Qué retos tiene todo este esquema? Todo este esquema de blockchain, criptomonedas. A ver, está el reto obvio del marco regulatorio. Ese es obvio, porque ya lo platicábamos, ¿no? Pues cada país tiene lo suyo, cada país va evolucionando conforme sus propios intereses. Hay países, como les mencionaba, que no tienen nada de marco regulatorio. Hay países que tienen regulatorios, pero muy por el contrario, la regulación lo que hace es invitar a la gente a que haga esos cambios, como es el caso del Reino Unido. Es el lugar en donde más cajeros automáticos para criptomonedas hay. Ahorita se me escapa el número, pero hay muchísimos. Y allá sí hay una cantidad de incentivos para proyectos con blockchain, proyectos con criptos enorme. Y hay otros lugares en donde, como les decía yo, el caso de China, que la verdad es que es muy, muy poco permisivo en muchísimas cosas en términos del esquema regulatorio de las leyes que tienen, ¿no? Entonces es un reto, es una parte importante, pero pues va a ir evolucionando conforme esto. Ahora, hemos de recordar que el proceso de adopción de la tecnología en el mundo ha ido evolucionando de forma exponencial. El tiempo que se tardó, por ejemplo, la radio en que la gente lo adoptara fueron muchos decenas de años. La televisión, pues otro tanto, así fueron algunas decenas de años. Pero conforme ha ido pasando los años y la tecnología, como la adopción es exponencial en términos tecnológicos, la adopción, por ejemplo, seguramente han visto este jueguito en los celulares que se llama Angry Birds. La adopción de Angry Birds para llegar a 37,000 usuarios fueron 4 horas. Entonces, nada más para que se den una idea de la adopción y de lo rápido que puede funcionar el tema de la adopción. Por lo tanto, no podemos pensar que los marcos regulatorios van a tardar décadas en que se modifiquen. Definitivamente no es el caso. Los marcos regulatorios en los países van a empezar a modificarse cada vez más rápido porque, insisto, los negocios van a estar empujando. Los negocios van a estar empujando porque este es el futuro, no hay de otra. Estándares, eso es importante. Hoy no hay estándares. Uno se apega normalmente a lo que dice Consensus y Consensus, que es la parte no se puede llamar estándares porque no es, pero es esa forma de trabajo que ha dictaminado Ethereum, por ejemplo,
muchos nos pegamos a ese tema porque hacia allá van casi todos, porque ese es lo que es el que levantó la mano y dijo, a ver, pues como no hay estándares internacionales, pues yo pongo sobre la mesa esta forma de trabajo, pues vamos a trabajar por aquí. Y entonces, pero en realidad ISO, por ejemplo, que nosotros ayudamos a ISO para la revisión de los estándares a nivel internacional, no está ni cerca de sacarlos en breve, o sea, tiene fechas del 2023, 2024 para sacar estándares, cuando pues esto ya va a estar muchísimo más avanzado, ¿no? Entonces, cuando salgan van a estar ya medio obsoletos, ¿no? Entonces vamos a tener que ver qué sucede con eso. Pero es un reto, es un gran reto. Pues lo que les decía, ¿no? El grupo de trabajo de ISO. Conocimientos para la aplicación de la tecnología. Aunque ustedes no lo crean, hay poca gente que conoce a nivel de tecnología estos conceptos y esta forma de desarrollar la tecnología. Realmente habemos muy poquitos y estamos hablando del orden de los 20,000, 30,000 programadores o desarrolladores o gente de tecnología a nivel mundial que conocen bien esta tecnología. Como todo en la vida, pues sabemos que hay los que dicen que conocen y pues a la hora de la hora, pues no conocen mucho, ¿no? Eso es normal en cualquier tecnología emergente o en cualquier cosa emergente, ¿no? Pero en realidad está por ahí documentado, si lo googlean por ahí debe aparecer, pero en realidad hay muy poquita gente que conocemos de este tema. Por supuesto, es un tema de una tecnología emergente que la adopción va increciendo, va cada vez hay más cursos, Blockchain Academy tiene unos cursos preciosos de este tema, y entonces a nivel mundial hay cada vez más gente preparándose para esto y pues en breve ya habrá mucho más gente. Pero hoy habemos pocos. Este es un tema fundamental, que es un reto, porque hay muchísimos países que quieren implementar impuestos sobre las criptos, pero pues no han podido, por el mismo esquema de que no tiene fronteras geográficas y cómo lo gestionas. Entonces ese también es un reto importante. ¿Debe de haber o no debe de haber impuestos? Ahí sí es un tema académico, podríamos estarnos literal 2 horas hablando del tema. Habrá personas que digan que sí debería de tenerlo, habrá personas que dicen que no. Si lo ves desde el lado purista del blockchain, de evitar las entidades centralizadas, de no fronteras geográficas, de una red mundial de computadoras, de una red descentralizada, pues te podrían decir que pues, no está bien que tuviera impuestos. Habrá otras personas que dicen, oye, pues es que sin impuestos pues el país no camina, etcétera, etcétera. Se vuelve una discusión totalmente académica, pero es un reto, porque hay sobre la mesa puesto en varios gobiernos de varios países el querer poner impuestos. Como decía, pues la tecnología está evolucionando súper rápido y la verdad es que nuestra capacidad de absorción y de adopción pues, está evolucionando mucho más rápido de lo que puede salir algún tipo de estándar a nivel. Las conclusiones. Esto es bien importante. De acuerdo a Mozilla tiene un blog en donde sacó un artículo en el 2017, precioso, en donde en este artículo dice las 5 fallas del Internet como lo conocemos. O las áreas de oportunidad, vamos a decirlo así, las 5 áreas de oportunidad del Internet como lo conocemos. La parte de privacidad y seguridad, lo cual todos lo conocemos, es más, pues no hace poco, pues no hackearon Twitter y empezaron hackearon hasta la cuenta de Obama. Entonces fue muy impresionante, por ahí salió. Apertura, que es todo este tema de openness, como le dicen los americanos, el tema de poder tener apertura en los trabajos, en la forma de trabajar, en el código de software y demás, es bien importante. La descentralización, que como ya lo platicábamos, es la descentralización, el Internet como lo conocemos hoy no existe, todo está centralizado en algún lugar. Los bancos, por ejemplo, pues todo está centralizado en un centro de cómputo, aunque lo tengan en 2, 3 lugares, sigue siendo un solo punto de ataque para los hackers. Entonces, Mozilla dice, necesitamos descentralización, inclusión digital. Aunque ustedes no lo crean, hay mucho racismo en el tema de Internet. Es muy, muy impresionante, pero sí lo hay. Alfabetización web, que es el hecho de que cualquier persona sepa cómo acceder a Internet y utilizarlo. Resulta ser, y de verdad, platicar de estos 5 puntos en cómo el blockchain y sus aplicaciones tokenizadas, que es temas de criptos y tokens, cómo solucionan estos 5 puntos, es materia de otra plática de verdad entera, completa.
y de verdad es enamorarse de estas aplicaciones, de esta tecnología, porque solucionan los 5 problemas. Los 5 se solucionan con blockchain y las criptos y sus aplicaciones tokenizadas con criptos y tokens, ¿ok? Es muy impresionante, muy impresionante esta tecnología. De verdad vino a cambiar la forma en cómo vemos todos los esquemas de negocio y de seguridad a través de Internet. Desde hace cerca de 5 o 6 años, blockchain se ha vuelto un tema constante en el Foro Económico Mundial en Davos que sucede cada año. Se ha vuelto tema de mesas de discusión y de cómo se aplica y de cómo modificar la operación de los negocios para que sucedan a través de blockchain y las cosas se vuelvan de otra forma, porque recordemos que es pasarle la propiedad de la información al dueño original, que somos nosotros. Entonces, eso cambia completamente el esquema. Los bancos van a tener que cambiar su operación. Hay muchos puristas de las criptos y del blockchain que dicen que los bancos van a desaparecer. Eso no va a pasar. Lo que va a hacer es que los bancos van a cambiar su forma de operar y van a tener que adaptarse a estos nuevos esquemas con criptomonedas. No les va a quedar de otra. Y ya sabemos cómo son los bancos, van a aprovechar de una manera muy inteligente la nueva realidad en este sentido y pues la van a aplicar para su provecho, ¿no? Que ojalá les sirva porque pues habrá esquemas de inclusión bancaria, que ese es todo un tema en temas financieros, la inclusión bancaria, que puedan darse, que puedan utilizar y sacar provecho de todo el esquema de criptos, ¿no? Entonces realmente es un tema riquísimo, un tema de información. Sé que lo pasé muy rápido, sé que hay mucha información. De verdad, créanme que estas son sesiones podríamos hablar horas y horas y horas de estos temas. Es la verdad fascinante. Quiero terminar la plática con un par de slides de lo que dicen algunos amigos. Por ejemplo, este es el CEO de Google y cómo habla de lo maravilloso que es Bitcoin en términos de la criptografía que logra, lo que hablábamos del SHA-256 y de cómo lo va concatenando en términos de los bloques para crear algo que no se puede duplicar en un mundo digital. Y me parece fantástico. ¿Por qué pongo esta slide? Porque los magos de las copias y los magos de la distribución de nuestra información a todas las dependencias gubernamentales del mundo es Google. Google copia toda la información de nosotros y que todos los que tenemos una cuenta y demás la copia y la reparte. Eso lo sabemos todos. Estos cuates son los que pasan toda esa información. De hecho, en sus avisos de privacidad, en ningún lado dice que es completamente seguro, en ningún lado. Entonces, pero bueno, pues vivamos sin Google está medio complicado, ¿no? Ya a estas alturas. Entonces, por eso me causa mucha impresión que fulano lo diga, ¿no? Pero bueno, hacia allá vamos, hacia allá vamos. El futuro se ve prometedor de verdad y se ve interesantísimo con el blockchain. Una de las principales exchange, las de intercambio de criptomonedas, y de las primeras es Coinbase. Este muchacho es el cofundador, Fred Esram, y él dice que eventualmente todo va a estar tokenizado, todo lo que pueda tokenizarse va a tener un esquema de tokenización, va a tener una cripto de alguna manera o un token. Todo sistema de negocio, todo proceso de negocio que pueda ser sujeto a tokenización va a ir para allá y va a suceder. Y sí, así es como ya lo vimos con el tema de Visa, con el tema de Mastercard, y esos dos son verdaderos pilares en términos del mundo y del sector financiero. Entonces, realmente que ellos estén haciendo este tipo de cosas nos debe de decir mucho al respecto. Les agradezco muchísimo. Espero les haya gustado la plática con mucho cariño. Es un tema verdaderamente apasionante, por eso de repente ven que medio me atoro, pero es que en serio yo soy un enamorado de esta tecnología. Hay conceptos como las Decentralized Autonomous Organization, por ejemplo, que da para platicar otra vez de 2 horas de eso y que de verdad genera un esquema de Justice as Fairness, como dicen por ahí un filósofo estadounidense, que da para dar y regalar de información. De verdad es una maravilla esta tecnología, va a cambiar el mundo, ya lo está cambiando, y de verdad el que Soycoin vaya a salir en breve de verdad es algo maravilloso, pone el nombre de México en otro nivel, de verdad créanme, en otro nivel, y la forma en cómo se está haciendo y el cuidado que se está poniendo para sacarlo, de verdad es maravilloso. Entonces va a ser un gran éxito y les agradezco muchísimo el tiempo.
Las preguntas, recuerden, por favor, si se las hacen llegar a su gerente de zona o al mail de contacto@soycoin.io, se los vamos a agradecer y con mucho gusto damos respuesta a sus preguntas. Edgar. Muchísimas gracias de verdad. Toda la información muy valiosa y yo creo que ahí el punto a recalcar, como tú lo mencionabas y como lo habíamos hablado en estos días, esta es una plática introductoria, ¿no? Este tema da para horas y horas y horas y la idea de tener esta plática y de compartirla con todos, pues ahora sí que con todas las personas allegadas a Soy Capital, más que nada es generar ese hambre de conocimiento, ¿no? Es lo que platicábamos, que cada vez nos pongamos a investigar más. Obviamente de nosotros queda responder todas esas dudas, todas esas preguntas que vamos a estar resolviendo en estos siguientes días, pero sí muy importante eso, ¿no? Realmente, pues tú imagínate cuántos años ya llevas de experiencia y todavía te aseguro que te encuentras con cosas nuevas por ahí. Bueno, todos los días. Exacto, entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo. Otro punto muy importante, pues ya que la gente conozca también con quién estamos trabajando, ¿no, Arturo? Que ya llevamos años trabajando juntos en este proyecto en SoyCoin y que, como dices, se ha tenido un cuidado inmenso y nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos con ustedes, contigo en lo personal, con Blockchain Academy, porque se ha tenido todo ese cuidado desde un principio, ¿no? Desde un principio todos hemos, obviamente cuando es algo así nuevo, pues obviamente va a haber ciertas trabas y lo que hemos querido hacer es hacerlo con tiempo, tomarnos la paciencia, tomarnos el tiempo que un proyecto como este se merece y hasta que no nos sintamos 100% listos, que creo que ya es el caso y por eso ya lo abrimos ahora sí un poco más al público y pues esperando para estar con ustedes por ahí a mediados, finales de julio y que puedan ser partícipes de esta primera etapa. Esta es la primera sesión que vamos a tener. Yo sé que todos tenemos muchas dudas ahí en cuanto a todo el mundo de las criptomonedas y de todo lo que estuvimos platicando. Y la idea es esa, ¿no? La idea es educarnos, la idea es ir aprendiendo cada vez más y pues una vez más agradecerte mucho. Sabemos que estamos con la gente correcta, estamos muy emocionados por esto que se viene y como tú lo comentas, ¿no? El mundo de las criptomonedas es un mundo muy importante, va a ser cada vez más importante. Como todo mercado, es un mercado donde hay que hacer la investigación correspondiente y como tú dices, ¿no? Ver quién está detrás, quién está, pues ahora sí que quién está sacando esta criptomoneda, quién está sacando este token. Y bueno, ya será decisión de cada quien evaluar. Nosotros les vamos a dar toda la información necesaria y ya para que cada quien pues pueda tener su decisión al respecto, ¿no? Pero de verdad que muchas gracias, Arturo. Como siempre, te agradezco mucho y bueno, pues seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando, ya bien contentos porque estamos ahora sí que en la recta final y por fin, pues toda la gente se va a poder enterar y va a poder ser partícipe de este trabajo que como te comento, pues, y tú lo sabes, llevamos años ya trabajando, ¿no? No sé, y mil gracias. Y va a ser de verdad, va a poner el nombre de México muy alto en este sentido, de verdad. De verdad, de verdad. Así va a ser. Pues muchísimas gracias. Al contrario. No queda nada más. Estoy a sus órdenes. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta que vaya surgiendo, los invitamos a mandarlos a sus gerentes de zona y por medio de correo también vamos a estar respondiendo las dudas. Invitarlos también a que pues cada quien, conforme nos va despertando el hambre de entender este nuevo mundo, no tan nuevo ya, pero ahora sí que el futuro de lo que se viene, pues estar muy pendientes ahí con la información que les vamos a estar enviando vía Telegram, suscribirse en la página de soycoin.io por medio del correo, por medio de Telegram. Y bueno, igual invitarlos a hacer sus propias investigaciones y sacar sus propias conclusiones al tener toda la información completa. Muchas gracias, Arturo, de verdad. Gracias a ustedes, gracias a ti, Edgar. De verdad un placer y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Claro que sí, buena noche, gracias.